Es hora de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado y nuestro contacto online en Empezar de Nuevo. El ministro de Educación, Deportes y Culturas está con nosotros, Víctor Hugo Cárdenas, para hablar acerca precisamente de la clausura del año escolar, esta noticia que hemos recibido el día de ayer de parte del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. El ministro Víctor Hugo Cárdenas ya está en nuestro contacto telefónico. Muy buenas noches, ministro, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y un saludo cordial a todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro Cárdenas. Hace unos días se ha recibido la noticia que usted ha dado positivo al coronavirus. ¿Cómo se encuentra usted de salud? Es lo primero que queremos preguntarle. Recuperándonos poco a poco, efectivamente, después de periódicos controles e informes que siempre daban negativo, el último dio positivo e inmediatamente seguimos las instrucciones de los médicos y personal especializado que nos recomendaron el aislamiento. Estamos cumpliendo ese aislamiento de forma sagrada, siguiendo las instrucciones de los médicos y ojalá con el esfuerzo de los médicos y la vida de Dios podamos salir de este trance. Le deseamos una pronta recuperación, ministro, y mucha fuerza. Hay diferentes temas que hay que tocar en el país en cuanto a educación. El día de ayer, como lo anunciábamos, ya se dijo que se anula el año escolar 2020. Ha causado muchas repercusiones. Criterio, usted asegura que la educación virtual a distancia continuará luego de la clausura del año escolar. Veamos el siguiente informe y comentamos. Si bien hay cierre del año escolar en términos académicos y administrativos, no quiere decir que la educación se suspende. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró este lunes en Bolivia TV que continuará la educación virtual y a distancia después de que se decidió clausurar el año escolar 2020 en los niveles inicial, primario y secundario. Una cosa es el cierre académico, administrativo del año escolar y otra cosa es que la educación continúa. ¿Y cómo continúa? No a nivel presencial, sino solamente a nivel virtual y a nivel de a distancia. Cárdenas dijo además que al clausurarse la gestión escolar, se suspenden las clases presenciales para no generar contagios. No va a haber clases presenciales, porque mientras esté el coronavirus no podemos, pero sí clases virtuales y clases a distancia. El ministro dijo que en cuanto al pago de pensiones en colegios particulares, los dueños de estas entidades deberán llegar a un acuerdo con los padres de familia. Además, el ministro lamentó que al menos 50 maestros que participaron de marchas de su sector hayan fallecido al contagiarse de coronavirus. Bien, ese es el resumen de la información el día de hoy, ministro, acerca de las declaraciones que sí se clausura el año escolar, pero esto no significa que se clausuran las clases virtuales, solamente las clases presenciales. ¿Qué significa la clausura del año escolar, ministro, y cuáles son las características de esta disposición? Permítame decirles qué no significa y luego qué significa. Lamentablemente, algunos candidatos, algunos jefes de partidos políticos, en su afán de campaña electoral, llegaron a decir de que el gobierno ha clausurado el derecho a la educación de los estudiantes de Bolivia. Totalmente equivocado. Otros dijeron de que se ha suspendido totalmente la educación de los estudiantes. Equivocado. Incluso algunas entidades de la cooperación internacional llegaron a decir de que no se puede perjudicar a los estudiantes con la suspensión del derecho a la educación y que se revise el cierre del año escolar. Yo lamento estas declaraciones apresuradas que no tienen la calma y prudencia para leer bien el comunicado oficial que se ha hecho y por otra parte atender a las explicaciones que se están realizando. El cierre del año escolar no significa la suspensión de la educación. Dicho de otra forma, la única forma de hacer educación hoy es vía virtual, vía distancia. No se puede hacer educación presencial como querían algunos sectores adversarios en términos políticos y también de forma incomprensible de la modernización de la educación boliviana. Recordemos que salieron a marchas, salieron a calles para oponerse al decreto supremo 4260 diciendo que la educación virtual era ilegal. Están equivocados. Y siendo ilegal no se podía implementar y por lo tanto había que anular ese decreto y no debía haber educación virtual, solamente educación presencial.
Eso era una forma de provocar el aumento del contagio del coronavirus y poner en riesgo la vida de docentes y estudiantes. El cierre del año escolar aclara ese panorama, es decir, el corte administrativo, el corte académico que hacemos con el cierre del año escolar, ahora pone en un nuevo escenario a los centros educativos. No puede haber educación presencial mientras esté presente el coronavirus. Lo único que se puede hacer es educación virtual y educación a distancia. Las iniciativas del sector fiscal, del sector particular de convenio y de otros sectores que estaban innovando, en este segundo semestre pueden continuar sus innovaciones previo acuerdo entre ellos, ¿verdad? Clases presenciales, no pensar por ahora. El corte académico, el corte administrativo significa un alto para repensar las condiciones de la educación de nuestro país, cómo encarar el siguiente semestre, las limitaciones técnicas que aún tenemos en el tendido de fibra óptica, en el uso de la señal satelital de la señal del satélite, por una parte, y por otra, no en el apoyo a los hogares de estudiantes más alejados. Este semestre vamos a trabajar en eso y preparar las mejores condiciones para el año venidero. Concluyo diciendo, el cierre del año escolar no significa paralizar actividades educativas. Bien, sin embargo, el día de ayer el ministro de la Presidencia ha anunciado, tras la cancelación de este año escolar, que cada alumno de diferentes unidades educativas pasan automáticamente, no habría reprobados, pasan automáticamente al siguiente curso, lo que esto significaría para muchos padres de familia, incluso alumnos que ya no tendrían que pasar las clases. Estas clases virtuales que usted indica, ministro, que tendría que continuar, ¿son obligatorias para cada una de las unidades educativas o son voluntarias? Yo no creo que haya padre alguno, madre de familia alguna que interrumpa la educación de sus hijos. Necesariamente todo papá, todo mamá se preocupa de que sus hijos aprendan y estudien. Entonces lo que tienen que hacer ahora es aprovechar los medios disponibles para que esa educación no se interrumpa. Y los únicos medios accesibles son plataformas virtuales, educación virtual y educación a distancia. No hay otra forma. No pensemos por ahora en educación presencial. En este segundo semestre, el Ministerio de Educación, con universidades, vamos a impulsar y coordinar cursos preuniversitarios para los bachilleres a fin de que no se perjudiquen en la continuación de sus estudios. Los centros educativos privados, de convenio, y también incluso del sector fiscal, pueden realizar cursos complementarios en este segundo semestre, ya para continuar ese trabajo, pero exclusivamente por vía virtual y vía a distancia, con el apoyo de radio y TV. Desde el Ministerio vamos a impulsar estas actividades, vamos a difundir un programa dosificado, materiales educativos en la nube digital del Ministerio de Educación, para que los papás y mamás en sus casas puedan realizar este trabajo de apoyo educativo a todos sus hijos a fin de que no se perjudiquen. Ministro, en esta última jornada también se ha pronunciado las Naciones Unidas que exhortan al gobierno nacional a repensar lo que es esta medida de la clausura del año escolar en Bolivia. ¿Qué opina usted al respecto? Que mañana o pasado van a cambiar de idea porque no han llegado a captar plenamente el comunicado que emitió el gobierno y no han atendido plenamente las explicaciones que estamos realizando. Bien, ministro, también diferentes sectores, lamentablemente hay diferentes repercusiones tanto en padres de familia y en diferentes sectores en el país que están pidiendo, por otro lado, que se derogue el decreto de la cancelación del año escolar en Bolivia. ¿Es posible la derogación de este decreto supremo tras que haya protestas y conflictos en el sector de la educación? No es posible porque toman determinaciones analizando previamente, en primer lugar, el derecho a la vida. No puede ser que entre 40, 50 profesores, por su participación en marchas, en protestas, se hayan contagiado y hayan provocado la pérdida de vidas de docentes. La educación presencial sería un espacio que, según los especialistas, el aula educativa fomentaría el contagio del coronavirus. Eso no podemos hacerlo. No podemos poner en riesgo la vida de los docentes, menos de los estudiantes.
No hay padre o madre de familia dispuesta a enviar a sus hijos en estas condiciones a clases presenciales. Por eso la oposición de algunos dirigentes del magisterio al decreto supremo 4260 era una oposición suicida, era una oposición que quería provocar el contagio y la pérdida de vidas humanas. Eso creo que ya se ha despejado, hay mayor conciencia en la población del país y solo se podrá hacer educación a través de la vía virtual y a través de la modalidad a distancia. También queda esta duda en la población boliviana, ministro. ¿Qué va a suceder con las universidades, las clases virtuales que actualmente están pasando? ¿Se va a cerrar igual esta gestión educativa tanto para las universidades? ¿Cuál es la disposición del gobierno nacional en post y pregrado? Las universidades públicas y privadas continúan su trabajo de forma normal. Las escuelas normales superiores también continúan su trabajo de forma normal. Los institutos públicos y privados también continúan su trabajo de forma normal. Esta interrupción, este cierre administrativo académico solo se refiere a primaria y secundaria del sector fiscal, de convenio y privado, salvo que haya un acuerdo interno para que optando solo por la vía virtual y a distancia puedan continuar su trabajo. Hay profesores del sector fiscal que por su cuenta repartían textos a los estudiantes. Sufrieron amenazas de sus dirigentes para someterse al tribunal disciplinario. Profesores que con muy buena voluntad hacían cursos en plataformas virtuales en las ciudades y en el campo, fueron amenazados por sus tribunales disciplinarios, sobre todo en el Magisterio Rural, para sancionarles. Ahora podrán desempeñarse libremente en este segundo semestre. Es decir, incluso en colegios particulares, si hay acuerdo entre padres de familia para realizar en este nuevo contexto el trabajo virtual, pueden realizarlo. Repito, el cierre del año escolar no es para perjudicar el trabajo educativo, sino para replantear mediante cursos complementarios, mediante cursos de apoyos a bachilleres y otras modalidades para que este semestre no se perjudiquen los estudiantes y vayamos creando las mejores condiciones técnicas, académicas y de infraestructura para enfrentar el siguiente año y además a comienzos del año venidero. Si falta tiempo para apoyar a los estudiantes de este año, lo vamos a hacer así, los primeros días de enero. Haciendo una evaluación, ministro, de esta gestión escolar en estos últimos 4 meses de pandemia en Bolivia, ¿qué cree usted, ministro, que se ha aprovechado o desaprovechado en cuanto al año escolar? Depende de los sectores. Por ejemplo, el sector de la educación privada y el sector de la educación de convenio no han sido muy perjudicados porque el primero y segundo semestre han ido trabajando. El sector que más ha sido perjudicado ha sido el sector fiscal, que no pudo realizar normalmente ni concluir el primer trimestre y peor el segundo y tercer trimestre. Hay colegios de convenio y hay colegios privados que han avanzado bastante porque ya tenían en uso plataformas virtuales. Cuando ya habían, antes del coronavirus, plataformas virtuales, era una actitud torpe e incomprensible oponerse a la educación virtual como hicieron algunos dirigentes radicales. En ese sentido, la afectación es diversa, pero no podemos negar que el sector que realmente ha tenido enormes dificultades para trabajar normalmente ha sido el sector fiscal y ese sector va a merecer este semestre nuestro mayor apoyo. Todos los sectores de convenio, privado y fiscal vamos a trabajar, pero el sector fiscal va a merecer la mayor atención de parte del trabajo del Ministerio de Educación. Otra preocupación que se plantea en el sector de la educación, ministro, es que este decreto supremo de la cancelación del año escolar vaya a generar despidos en este sector. Eso es absolutamente falso. Los docentes del sector fiscal van a continuar recibiendo su salario y los del sector de convenio también, pero no van a cobrar salario a cambio de nada, sino van a aprovechar el tiempo para capacitarse porque los 4 cursos gratuitos que hemos ofrecido a los docentes no han sido plenamente aprovechados. Se inscribieron 120,000 de 160,000 docentes que hay en Bolivia, se inscribieron 120,000, pero solo 48,000 han culminado sus estudios. Estamos muy preocupados. Así no podemos continuar. Entonces este semestre tenemos que insistir
en la masiva capacitación de los docentes. 100 docentes capacitados en el uso de la educación virtual, de plataformas virtuales y de educación a distancia, va a ser difícil, casi imposible avanzar en el cambio educativo y en la modernización educativa que hemos planteado. Por eso este semestre vamos a aprovechar eso para capacitar a los maestros a nivel masivo, de forma gratuita, con certificados otorgados por el Ministerio de Educación, en primer lugar. Y en segundo lugar, en base a un programa dosificado, de formulado, apoyar a toda iniciativa de educación vía virtual, vía distancia, que se pueden realizar en cualquiera de estos sectores educativos. En colegios privados pueden ponerse de acuerdo entre ellos, y si continuaban realizando su trabajo vía virtual, vía distancia, pueden seguir haciéndolo, porque no hay por qué perjudicar a los estudiantes. No va a haber despido, por tanto, en el sector fiscal, donde los docentes van a seguir cobrando su salario. Lo mismo en docentes del sector de convenio. En el sector privado, quiero aclarar que 3 de cada 4 docentes, 3 de cada 4 maestros, también trabajan en el sector fiscal. Solo 1 de cada 4 tiene una ocupación o una profesión liberal. O es contador, es abogado, o médico, o ingeniero, que además enseña en un colegio o en una escuela. Si 3 de cada 4 profesores en el sector particular también cobra su sueldo del sector fiscal, entonces el despido, el masivo despido, es algo que están inventando gente que tiene otros intereses no educativos, sino políticos, y que quieren generar convulsión social. Si los padres de familia y los dueños de centros educativos en un centro educativo particular se ponen de acuerdo en trabajar virtualmente, este semestre lo pueden hacer sin el mayor problema, y así que ese fantasma del despido no es absolutamente cierto. Uno de los motivos que anunciaba ayer el ministro de la Presidencia, el señor Yerko Núñez, de por qué se cancelaba el año escolar, es que el Internet y la señal no llega al área rural. Muchos estudiantes no están pudiendo acceder a lo que es la educación virtual. ¿Se tiene un plan para mejorar estos detalles en cuanto a la señal de Internet para estas áreas rurales y también la capacitación tanto a maestros, alumnos y padres de familia? Esa es una razón que no la podemos ocultar. Hay que decir al país con la mayor franqueza que, por ejemplo, 14 años del anterior gobierno no se ha logrado tender la fibra óptica a todo el país. 10 años era suficiente, pero 14 años no lo hicieron. Ha sido una pérdida de tiempo. El satélite que fue lanzado con bombos y platillos no tuvo efectos para la educación. Las antenas, las pocas antenas instaladas, han sido maltratadas, incluso en algunos lugares destruidos. Es decir, no se ha trabajado en forma seria. Es más, el Ministerio de Educación anterior era enemigo de la educación virtual, sin comprender que el mundo se está modernizando. Y se han repartido computadoras sin capacitación docente. Por eso, cuando el ministro de la Presidencia dijo que hay limitaciones técnicas para hacer educación virtual, tiene toda la razón. Pero no miremos atrás y no lloremos sobre leche derramada. Hay que empezar a solucionar esos problemas, y este semestre justamente empezaremos un largo proceso de modernización de la infraestructura técnica, la ampliación de fibra óptica, la señal satelital de Internet y de televisión a través de AB, la agencia espacial, el uso del satélite Tupacatari, en fin, varios otros aspectos, compras de equipos, de computadoras, etcétera. Estamos en contacto con la empresa Aurum, que es la Exquipus. Estamos hablando para dotar de equipos tecnológicos para docentes y estudiantes. Estos desafíos los vamos a ir encarando las siguientes semanas y meses. Sin duda, ministro, estamos en una nueva era donde la tecnología predomina. Nosotros creemos que la educación virtual ha llegado para quedarse, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, por lo menos en un 50%, lo cual es muy importante implementar hoy en día y capacitarse. Es algo para futuro y realmente es algo que deben tomar en cuenta cada una de las familias bolivianas y también nuestras autoridades con respecto a mejorar la señal de Internet y muchas cosas que no se hicieron en anteriores gestiones para que esto pueda ser posible. Tenemos, ministro, consultas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Revisemos la consulta. Una pregunta. ¿Puedo pasar clases virtual? ¿Me va a generar cobro mensual del colegio? Mi hijo está en colegio particular.
y por vía virtual van a cobrar las mensualidades. Esa sería mi pregunta. Adelante, ministro, con la respuesta, por favor. Tiene que reunirse con los dueños del colegio, con los directivos de padres de familia y ponerse de acuerdo para ver cómo van a continuar este semestre. Puede ser la forma anterior o puede tener algunas nuevas variaciones. Tienen que ponerse de acuerdo ahí. Y si no tuvieran, digamos, las facilidades para hacer ello, desde el ministerio les vamos a dar todo el apoyo. En cuanto a las pensiones, hay un cuadro de referencia que el Ministerio de Educación ha publicado después de consultar con ANDECOP, que es la Asociación de Colegios y Escuelas Particulares y Padres de Familia, que ha publicado. Ese es el marco en el cual deben negociar el pago de pensiones. Le agradecemos, ministro, por responder la consulta de nuestros televidentes, la preocupación de muchos padres de familia, ministro. Con respecto al pago de mensualidades, tras la cancelación de este año escolar, ¿no correspondería que se siga cobrando estas mensualidades? Depende si quieren cortar el año escolar. Yo creo que no lo van a hacer, porque qué padre y madre va a interrumpir el estudio de sus hijos y qué colegio va a empezar a cerrar. Repito, si es del año escolar, no es cerrar la educación. Lo que tiene que hacer por el sector privado, los dueños de escuelas y colegios tienen que reunirse con los padres y madres de familia y de plantearse ahora, dado que los contratos abarcaban de febrero a julio, ¿verdad? ¿Cómo van a continuar de agosto a los siguientes meses? Es cuestión de reunirse, ponerse de acuerdo y proseguir su trabajo. El cierre del año escolar es un corte administrativo y académico. No quiere decir que se sigan las clases en todas sus modalidades y se suspende absolutamente todo tipo de educación. Esa campaña de confusión, lamentablemente, se está desarrollando por varios medios y no corresponde a la realidad. Le agradecemos, ministro, por esta importante información que ha brindado a la población boliviana a través de Empezar de Nuevo. Le deseamos una pronta recuperación y finalmente su mensaje para los padres de familia que en este momento nos están escuchando, los alumnos también y el personal de educación. Decirles simplemente que quien piense que la educación boliviana era una maravilla, están completamente equivocados. Teníamos muchas limitaciones. Que quienes piensan que se podía haber solucionado el tema de la educación con reparto de computadoras, se equivocaron, porque repartieron computadoras sin capacitación docente. Ahora el panorama va a cambiar. Que con lanzar un satélite se hacía la revolución tecnológico-cultural, eso ha sido pura demagogia. Engañaron a todo un país 14 años. Y la educación fue utilizada para un adoctrinamiento marxista y socialista. Eso terminó. Ahora trabajamos en serio, trabajamos con la gente de buena voluntad que quiere hacer educación de verdad. Y educación de verdad se hace en universidades, en normales, en institutos, en escuelas, en colegios, por gente de buena voluntad. Pero no vía presencial, solamente vía virtual y vía a distancia, con apoyo de radio y televisión. Esa es la conciencia que debemos tener. Y las decisiones del gobierno no es para dañar a la educación ni a los estudiantes, sino para mejorar la educación y aprovechar esta época para repensar otras formas de educación más innovadoras, incluso en el propio hogar donde el padre y la madre pueden apoyar a sus hijos. Hay que inventar, hay que experimentar, y desde el ministerio invitamos a todos los papás y mamás: experimentemos, innovemos formas innovadoras, creativas que hay en el mundo para hacer educación, para no estar expuestos a los riesgos de sindicatos, de intereses y otros factores, incluso limitaciones tecnológicas. A pensar y apuesto, y en este empeño queremos trabajar con todo el país y con toda la gente de buena voluntad. Hasta pronto. Muchas gracias, ministro. Muy buenas noches. Hasta una siguiente oportunidad.